Cerró una buena semana para los activos financieros locales y externos, algo que, dadas las expectativas pobres con las que habíamos comenzado, es sin dudas un buen punto. En lo propio, y si bien aún falta mucho para las elecciones, 2 semanas pueden ser una eternidad en la actual coyuntura, algunas nuevas declaraciones amigables de quien sería posiblemente el nuevo presidente desde diciembre, en conjunto con una mayor tranquilidad en los mercados externos, permitió gatillar una recuperación del riesgo local, aunque con volatilidad creciente. Los bonos soberanos en dólares reflejaron subas de entre 3 y 10% en promedio a lo largo de toda la curva, teniendo como buen dato un flujo de fondos crecientes. No obstante, es importante tener en cuenta que los más favorecidos fueron los de ley Nueva York, mientras que en los de legislación local la suba fue más cercana al piso mencionado. Así, la curva de paridades cerró en niveles del 46 a 50% en promedio, manteniéndose en la zona de máximos pospaso. Mientras tanto, la curva de rendimiento se mantiene invertida, con tires que van desde 170% en el bono más corto al 13-15% en los más largos, de duration de entre 6 y 8 años. Incluso la mayor demanda de títulos argentinos permitió una baja del riesgo país, el cual alcanzó los mínimos registrados en los últimos días de agosto. La importante caída de 292 puntos en la semana llevó al índice a cerrar por debajo de los 1.900 puntos y se aleja del máximo de 2.500 puntos del mes pasado. En este sentido, la probabilidad implícita de default en los CDS a 5 años logró caer levemente debajo del 95%, aunque claro está, se mantiene muy alta. Debemos también reflejar que los bonos subsoberanos mantuvieron la misma tendencia, luego de semanas de fuerte apatía, con subas de entre 3 y 7% en promedio. En cambio, la deuda en pesos no logró reflejar la misma tendencia y cerró con mayoría de bajas de entre 1 y 4%. En las acciones, la selectividad fue el dato característico en suma a una creciente volatilidad, aunque aún menor de lo que se reflejó a principios de septiembre tras el reperfilamiento y el control de cambios. Moviéndose durante las últimas ruedas en rango de entre 29.960 y 32.300 puntos, máximos pospaso, el S&P Merval cerró con una leve caída en pesos, pero mayor al 2% en dólares considerando el movimiento de contado con liquidación. La selectividad, como dijimos, otro punto clave. Aluar encabezó las subas con más de 10.6%, seguida por Valo y Telecom con alzas de 9.6 y 8% respectivamente. Los rojos, en cambio, fueron para TGNO, Holcim y Pampa, con caídas de 7, 6.9 y 6% en cada caso. En relación al mercado de cambios, el dólar continuó con su leve pero firme tendencia alcista y se ubicó en el nivel más alto desde fines de agosto, a pesar de la constante intervención del Banco Central. Esto en el marco, ya sabemos, del control de cambios impuesto hace poco más de un mes y montos negociados que se mantienen bajos, en promedio de unos 300 millones de dólares diarios. En concreto, el mayorista sumó unos 32 centavos para cerrar por arriba de los 58 pesos, mientras que en las pantallas minoristas lo hizo en 60.30 pesos. Ahora bien, un dato fue el comportamiento de la brecha del oficial contra el dólar que surge como referencia de la operatoria de bonos. Con un nuevo empujón sobre el fin de semana, esta saltó el viernes arriba del 18%, después de ubicarse en torno al 8% a comienzo del mes, mientras que, contra el denominado dólar bolsa, aumentó a niveles del 15%. De esta forma, la brecha entre ambas referencias se achicó a niveles de 3 puntos. El tipo de cambio promedio que surge de estas operaciones es cerca de 10 pesos arriba que el oficial, situándose en torno de 67,5 pesos. Si miramos el mercado de futuros de ROFEX, las subas se vieron en todas las posiciones, con tasas de devaluación implícita en un rango de 60 a 75% a lo largo de la curva. A diciembre, como referencia, el futuro se ubica en 69,55 pesos. Por último, unos pocos datos más pero relevantes. Las reservas continúan cayendo y se ubican ya debajo de los 47.900 millones de dólares, aunque lo hacen a un ritmo menor en las últimas ruedas. Se ven afectados por el pago de deuda, la intervención en el mercado spot y la salida de depósitos en dólares. Esta última igual también decreciente. Las tasas de interés, en tanto, también siguieron en baja. La tasa promedio del LELIQ finalizó la semana en 68.02%, alcanzando ya el piso establecido por el BCRA como referencia para el mes. Esto implica en la semana una caída de más de 7 puntos porcentuales.
Esto en un marco además donde la entidad expandió por más de 64.500 millones de pesos, luego de más de 2 semanas consecutivas de contraer, aunque poco. Igual, acá un dato a mirar que se suma son los pases. Según los últimos datos percibidos por el BCRA, desde el viernes hasta el último dato disponible, los pases o repo de un día subieron poco más de 27.500 millones. En cuanto a las noticias o temas de la semana, hubo poco económico y mucho político. No debería sorprendernos. Se mantuvieron las declaraciones amigables de Fernández o sus referentes económicos sobre la deuda y su potencial tratamiento, mientras que en cuanto a cuál podría ser su política económica y fiscal, no hubo grandes definiciones. Sí apuntaló la posibilidad de una suma en bienes personales, pero no cómo la implementaría. A la vez que también se conocieron las recomendaciones que le dio el PJ para sus primeros meses de gobierno. Ahora habrá que esperar a ver si las toma o no. De hecho, varios de estos consejos, los más controversiales si se quiere, son justamente en materia tributaria y de políticas para el sector energético. Ya metiéndonos de pleno en el plano internacional, la confirmación de un acuerdo parcial entre China y Estados Unidos permite cerrar la semana con renovadas esperanzas de que las tensiones comerciales se reduzcan, al menos en el corto plazo. Algo último que, sumado a las señales de política monetaria de la Fed de este viernes, llevó a los mercados, y con razón, a festejar. Así el Nasdaq aumentó 1.6% en la semana, seguido el Dow Jones y el S&P 500 en 1.5 y 1.2% respectivamente. En caso del S&P 500, este cerró en los 2.988 puntos, acercándose a la resistencia y zonas de máximos de 3.025 puntos. En Europa, incluso la tendencia fue la misma, con subas de entre 3 y 4%. Las negociaciones entre China y Estados Unidos fueron seguidas de cerca durante toda la semana, hasta que las buenas noticias, mucho mejores a las que podríamos esperar una semana atrás, llegaron entre jueves y viernes. Incluso como de señal de acercamiento, la Comisión Reguladora y de Valores de China anunció un cronograma firme para poner fin, por primera vez, a los límites a la propiedad extranjera en los mercados de futuros, de valores y fondos mutuos. Se habló también de un acuerdo que incluya un aumento en la compra de productos agrícolas americanos y la idea de un pacto cambiario. Por parte de Estados Unidos se apunta a una suspensión de los aranceles planificados. En concreto, una tregua que sentaría las bases para un acuerdo más amplio, con posible firma a finales de este año. Pero este no fue el único buen punto para los mercados. El viernes, la Fed anunció el reinicio de la compra de bonos a partir de la semana próxima. El tamaño inicial de las compras de T-bills será de aproximadamente unos $60.000 millones por mes. Además, la Fed dijo que llevará a cabo operaciones de repos al menos hasta enero para mitigar el riesgo de presiones de los mercados de dinero. En este contexto, la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años avanzó unos 22 puntos en la semana hacia el 1.75% anual, mientras que las tasas europeas con la misma tendencia ganaron de entre 10 y 25 puntos básicos. Esto en un marco en el que el dólar index cayó a la zona de 98.35 con los máximos de fines de septiembre de 99.3. Para ir cerrando con algo de Europa y luego también de una semana de idas y vueltas, se cerró con algunas señales positivas en cuanto al futuro del Brexit. Se dijo que negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido se reunieron en el último día de la semana con el fin de alcanzar un mayor consenso hacia el acuerdo de la próxima cumbre del 17 y 18 de octubre. Viendo hacia adelante y en una semana corta por el feriado local de este lunes, no hay dudas que las noticias políticas en lo propio volverán a ser el principal tema de análisis. Lo hace prometer así, en principio, el primer debate presidencial de este domingo. En lo macro, en tanto, tendremos la publicación de la inflación de septiembre, que se espera sea en torno del 6%. Además, continuaremos con el monitoreo constante y obligado de los dólares y el tipo de cambio, como lógicamente la brecha. Esperamos que el billete se mantenga presionado al alza, al igual que el diferencial con valor del billete que surge del mercado de cambios. En lo externo, la evolución positiva en los principales focos de tensión, al menos en lo que se ve hasta este viernes, podrían llevar a reducir la volatilidad. No obstante, deberemos sumar un nuevo driver de corto plazo, que es la temporada de balances del tercer trimestre. Los primeros resultados llegarán de mano de los bancos, JP Morgan, Citi, Wells Fargo el martes, mientras que por último de la agenda
Tendremos datos de inflación en Europa y China y el PBI del gigante asiático como clave. De Estados Unidos, el Beige Book de la Fed y su perspectiva sobre la economía.